Manuel Olea es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y dentro de su experiencia, pues bueno, básicamente has pasado por varios estamentos en la agencia tributaria, desde inspección aduanera, inspección financiera, coordinación en materia de delitos contra la hacienda pública y finalmente estás ya en ordenación legal y asistencia jurídica. No sé si nos puedes explicar un poquito esa trayectoria y como muchas veces se habla, ¿no? Tu época en las trincheras, ¿no? en Cataluña, un poco cómo fue, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? Bueno, no sé si estáis familiarizados un poco con esta oposición, pero cuando se aprueba Inspección de Hacienda, tienes que pasar después a un curso selectivo de 10 meses en Madrid y una vez que se pasa ese curso selectivo es cuando de verdad puedes decir que has aprobado la oposición, que eres inspector de Hacienda. La mayoría de nosotros nos mandan directamente a Barcelona, porque yo creo que allí hay mucha mentalidad empresarial y hay poca gente que cuando termina la carrera quiere estudiar oposiciones, entonces como que hay mucha rotación. Entonces la mayoría de nosotros siempre se ha dicho, dice, es que en Cataluña son muy agresivos. Yo creo que es que los que vamos allí estamos recién salidos de la oposición, con muchas ganas, somos muy literales, con poca mano izquierda y ese es el motivo. Entonces, bueno, pues a mí me destinaron allí como la mayoría de nosotros y poco a poco fui encauzándome hacia la inspección financiera, que era lo que se llama cartera, que es lo que me gustaba. Después ya me surgió la posibilidad de venirme al departamento de inspección, primero en la unidad de delito, que la verdad es que una experiencia bonita, mucho derecho penal, menos derecho tributario, y pues finalmente, de cara a un paso previo a seguir en cartera, me interesaba formarme y por eso terminé en una subdirección que quizás es la más técnica dentro del departamento de inspección. Es, por así decir, un servicio jurídico formado por inspectores dentro de la agencia tributaria. Y ahí es donde llevo ya unos años y bueno, la verdad es que contento. Es muy técnico, muy jurídico, un trabajo muy de despacho para que así nos entendamos y muy relacionado, bueno, pues uno de los temas importantes que se llevan ahí es el tema de la investigación y desarrollo. Claro, aquí por entrar ya en cuestión en lo que hacéis en la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica, según lo que aparece en la propia web, y ahora tú en todo caso lo desarrollarás, ¿vale? Las funciones son básicamente emisión de informes jurídicos sobre normas y proyectos de ámbito nacional e internacional, así como tramitación y resolución de consultas y elaboración de proyectos normativos. Esto creo que es Dirección General de Tributos. Bueno, está mezclado. Sí, a ver, nosotros, la iniciativa siempre la tiene tributos, esto que quede muy claro. O sea, al final cuando nos preguntan mucho a nosotros, ¿vais a subir el tipo de deducción o vais a bajarlo, o vais a meter más o vais a cambiar? Muchas veces nosotros decimos, es que yo no tengo nada que opinar ahí. O sea, sí tenemos que opinar, pero no somos quien tenemos la iniciativa normativa. Esa corresponde fundamentalmente a la Dirección General de Tributos. Nosotros, básicamente, lo que hacemos es aplicar la normativa. Y en ese escenario es cierto que muchos de estos proyectos normativos pues nos lo trasladan a la subdirección para ver qué opinamos como agencia tributaria, igual que se lleva a otros ministerios la opinión que puedan tener sobre un determinado texto normativo. Entonces, no es la misma función, pero sí es cierto que dentro del departamento de inspección somos nosotros los que de alguna manera pues trasladamos nuestra opinión al respecto sobre los diferentes proyectos que nos llegan. Entonces, emitimos, esa es una de las funciones. Otra parte importante es tratar de que en cualquier territorial, nosotros somos, por así decirlo, somos servicios centrales dentro del Departamento de Inspección y lo que tratamos es que en cualquier sitio de España, cualquier contribuyente que sea sometido a un procedimiento, a una comprobación, pues tenga la garantía de que los criterios que se aplican son comunes. De manera que cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier aspecto relacionado con la aplicación del I+D, al final es una cuestión que se solicita y que se pide criterio a la subdirección. Esta, de alguna manera, es la finalidad o la función que cumplimos nosotros dentro de la subdirección. Es cierto que, antes lo comentaba Ángel, la medida en que este incentivo sea articulado, o esta parte para incentivar este tipo de actividades se ha articulado en torno a al impuesto sobre sociedades, al final la agencia tributaria como organización la función que viene a cumplir es garantizar que se ha aplicado correctamente esta deducción. Fijaos que es cierto que hay ciertos conocimientos técnicos asociados a la deducción que no se corresponden con la cualificación de la mayoría de nosotros. Es cierto que en nuestro cuerpo hay incluso ingenieros, hay informáticos, hay mucho, pero de alguna manera la mayoría venimos o de derecho o de empresariales, de manera que yo creo que fue un poco lo que dio motivo a la creación de un sistema de seguridad jurídica basado en informes motivados y en la participación del MINECO.
Pero básicamente en relación con el I+D, nuestras funciones son estas que te he comentado. Tú de hecho también participas activamente en las reuniones del comité de ENAC. O sea, cada año desde el Ministerio lo que se analiza es el reglamento de ENAC, el reglamento de esquema, el RDE que se llama ahora, que antes era el CEA de ENAC. Hay reuniones anuales donde se revisa ese reglamento, que no es ley, no es norma, pero es ese reglamento que siguen las entidades de certificación para emitir sus peritajes. En esas reuniones, aparte de las entidades acreditadas por ENAC, hay representación también empresarial, estamos nosotros, por ejemplo, está también Dirección General de Tributos, estáis vosotros como ordenación legal. ¿Qué es lo que hacéis en esas reuniones? Se me ha olvidado comentártela, pero esa es otra de las funciones que cumplimos ahí, es la relación institucional un poco con el objeto de intentar coordinarnos entre todos los operadores que participan en... quizás es muy novedoso este sistema de colaboración público-privada que se genera en torno a la deducción por I+D, y eso hace que sea necesaria una cierta coordinación. De manera que es verdad que la agencia tributaria siempre ha tenido una cierta fama, y a lo mejor nos la hemos ganado nosotros, de estar muy herméticos, pero nos hemos dado cuenta que cuando salimos, explicamos y tratamos de coordinarnos un poco, yo creo que las cosas funcionan bastante mejor. En ese sentido, una de las patas es precisamente esas reuniones periódicas que hacemos con la certificadora, con vosotros, con la Dirección General de Tributos, pero a su vez mantenemos diferentes grupos de trabajo en otros aspectos para intentar coordinar e intentar aportar una cierta seguridad jurídica o incrementar un poco la seguridad jurídica que yo creo que necesita el incentivo para que termine de arrancar. Yo creo que es necesario y salen cosas bastante buenas, intentamos, es verdad que la Administración se mueve muy lentamente, pero intentamos en la medida de lo posible intentar limar todo aquello, escuchar. Al final mucha de la problemática que nos llega por estas vías, pues yo creo que es una buena opción y que deberíamos seguir potenciándola. Entonces estamos... Vale, en este sentido también me gustaría que dieras tu opinión personal en todo caso. ¿Cómo veis, hablamos de I+D+I en general, el ámbito de la inspección y la agencia tributaria, ¿qué percepción hay del tejido empresarial que hace I+D+I desde el punto de vista de la agencia tributaria? Yo te he oído antes que decías, quizás el afán más recaudador de la agencia tributaria no se mueve por el afán recaudatorio. O sea, lo que quiero decir es que el control que se hace es el control normal asociado a prácticas de riesgo que se determinan a nivel centralizado y se remiten a las diferentes regionales. No existe, por supuesto que al final una liquidación terminará una recaudación del importe correspondiente obtenido en la liquidación, pero no es lo que nos mueve fundamentalmente. Nosotros percibimos en concreto este incentivo de una manera muy positiva y no realmente, tenemos indicios para hacer pensar que es así. Estamos muy en contacto con la Dirección General de Tributos y la verdad es que constantemente en las reuniones que tenemos y en las charlas en las que participamos se nos traslada que existe un cierto interés de que esto permanezca. Se han tomado decisiones muy importantes y muy atrevidas. Fíjate que veníamos de periodos que con el informe Lagares, con la entrada en vigor de la Ley 27/2014, la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que prácticamente estaba tocada de muerte la deducción, y se mantuvieron 3 en la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Sí. El I+D, potenciada, el CINE y el mantenimiento y creación de empleo. Es decir, vemos una cierta intención por parte de la Administración de seguir manteniendo este incentivo. También incluso en los proyectos de base imponible consolidada en el ámbito del impuesto sobre sociedad a nivel de la Unión Europea, de las pocas deducciones que se mantendrían sería el I+D. Yo creo que se ha apostado muy fuerte, estamos en un escenario todavía donde todavía hay que estudiar un poco cuál es el resultado de estas modificaciones que se han llevado, pero sí existe un cierto interés en dar una estabilidad a la norma y a la regulación que se ha hecho del I+D, y después yo entiendo que lo razonable es ver si esto funciona o no funciona. A lo mejor nos estamos equivocando en plantear una deducción fiscal y no como ahí existen en otros países otros caminos para lograr incentivar este tipo de actividad, o a lo mejor sí explorar otras vías dentro de un incentivo fiscal diferente a las que tenemos. Pero yo creo que todavía es relativamente pronto para tomar decisiones drásticas y todos los datos nos hacen ver que estamos en una progresión buena con las limitaciones que tenemos, puesto que todos sabéis que esta modificación tiene un horizonte temporal que para consolidar la deducción pues necesitas un mínimo de 3 años. Por eso, en este sentido, ¿no? Como bien avanzabas,
Sí que es verdad que venimos de una época de crisis, que ha habido una situación complicada. Muchas empresas, ya lo avanzaba también Ángel antes, han desaparecido, sobre todo muchas pymes. Quiero recordar que en una charla que daba Cristina Garmendi hace poco, hablaba que más de un 50% del tejido empresarial innovador pyme, de tamaño pyme, había desaparecido. Precisamente por falta de financiación, porque estaban en el Valle de la Muerte, porque no conseguían llegar a una financiación y poner su producto en el mercado, con lo que desaparecieron. En ese bypass, podemos decir, sí que se introdujo, ¿no? Con la Ley de Emprendedores, en el 2013, la opción, desde el punto de vista fiscal, de poder adelantar el crédito fiscal. O sea, para aquellas empresas que en época de crisis, que es lo que estaba pasando más, por no tener cuota, no tener beneficios, en lugar de tener que esperar 18 años a tener beneficios y desaparecer en el camino, pudiera adelantar ese crédito fiscal. No sé si nos puedes explicar un poco esa opción en el impuesto, en qué consiste, cuáles son los requisitos. Sí, coincido con tu análisis de cómo surge esta monetización. Al final estaba destinada fundamentalmente a que la pyme pudiera tener una forma adicional de financiarse cuando hacía I+D y cuando tenía derecho a aplicar la deducción. La deducción por I+D, como todos sabéis, está regulada en la Ley de Impuestos sobre Sociedades, en un apartado específico que recoge varias deducciones para incentivar determinado tipo de actividades. Estas deducciones de manera conjunta estas deducciones se aplican sobre la cuota íntegra ajustada, es la cuota que te corresponde pagar, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición y las bonificaciones. Y entonces, una vez que restabas todo esto, con el importe que te quedaba, podías aplicar la deducción. Pero de manera conjunta, junto con el resto de deducciones, establecían un límite. Un límite que era del 25% o el 50% cuando se incrementaban, o se hacía un especial esfuerzo en el ámbito de los gastos de investigación y desarrollo. ¿Qué pasaba? Que sobre todo en época de crisis, muchas sociedades no tenían resultados positivos como para poder aplicar la deducción. Como consecuencia de esto, en la Ley 14/2013, en el año 2013 se introduce un sistema que lo que permitía es que una opción para aquella empresa que así lo quisieran y que cumpliese una serie de requisitos para quedar excluido de dicho límite. Es decir, si tú optabas en tu declaración por aplicar el mismo, lo que hacías es que directamente no se te aplicaba este límite del 25-50%, de manera que la podías aplicarla sin límites, y en caso de que la cuota se te hiciese cero, que esto era lo interesante, pues monetizar. Monetizar es pedirle a la agencia tributaria que te pague la cantidad que te corresponde de deducción por I+D. De manera que suponía una posibilidad de aquellas empresas que no tuvieran resultados positivos de ganar, de tener una financiación extra con cargo a sus créditos de I+D+I. La guinda del pastel es que determinados bancos, viendo un poco los productos, pues incluso se atrevieron a crear productos financieros para adelantar estos importes. ¿Cuál es la parte mala? Pues que la agencia tributaria, pues que la ley recogía una serie de requisitos que debían cumplirse para ello. No creo que sea una parte mala, es una parte. Algunos de ellos han sido más criticados. La letra pequeña, podemos decir, efectivamente, ¿no? Esto es ¿qué requisito tienes que cumplir? Para empezar, y esto sí ha sido muy cuestionable, muy discutido, que tienes que renunciar al 20% de tu deducción generada. Esto, pues, ¿por qué surgió así? La verdad, lo desconozco. Yo creo que es un poco por penalizar pues buscar un poco el equilibrio entre el dinero que se iba a dar o el aprovechamiento inmediato con en segundo lugar, la necesidad la imposibilidad de aplicarlo en el primer año en el que se generase. Había que esperar al menos un año, por tanto era en la declaración del ejercicio siguiente donde se iba a poder solicitar por primera vez la aplicación sin límite o la monetización. Se exigía a su vez se exige un requisito de mantenimiento de la plantilla media de la empresa o de la plantilla de personal investigador adscrito a actividad de I+D durante un periodo determinado. Es un poco lioso la norma en cuanto a ello, pero es un periodo temporal que va desde que finaliza el periodo de generación hasta los 3 años siguientes. Y finalmente la necesidad de reinvertir el dinero que la deducción aplicada o monetizada en actividades de investigación y desarrollo. Y la última pata era estar en posesión de un informe motivado vinculante. Esto también generó cierto problema en la medida en que muchas veces la poca agilidad que existía o el tapón que existía dentro del Ministerio para emitir estos informes motivados y la interpretación que había hecho tributos, aquí sí, insisto, tributos en que no se pudiese solicitar en la propia declaración, puesto que esto al final lo que haces es consignarlo en tu declaración. Si no tenías el informe motivado, hacía que en la práctica fuese difícil de aplicar. Sí.
ahí surge un poco este debate que ha dejado caer Ángel, que si sí, que si no. Estamos intentando arbitrar un sistema que permita agilizar y que no sea necesario técnicamente estar en posesión de tal, sino que aunque presentes la declaración, y en este escenario todo depende de que Tributos cambie un poco la interpretación que tenía hasta el momento. Si somos capaces de no exigir en el momento en el que tú consignas en tu declaración el no tener la posesión del informe motivado, sino que pueda ser que la agencia tributaria antes, lo que subyace aquí es el riesgo de que la agencia tributaria esté devolviendo dinero sin tú tener un informe motivado. Pero si se articula un sistema en el que tú puedas pedirlo de alguna manera, se pueda agilizar un poco la obtención del informe motivado, y antes de que la agencia tributaria me dé el dinero, yo poder acreditar que tengo un informe motivado, yo creo que sin menoscabar el control, sí hace que el sistema pues, sea más atractivo. Claro. ¿No? Pero todo pasa porque Tributos, que es quien tiene la facultad para interpretar las normas, pues de alguna manera se manifiesta al respecto. Hablando de esta opción, en las últimas estadísticas de la agencia tributaria, las no oficiales, a las que hemos tenido acceso también, sí que se habla de una... dentro del 39.2 hay dos opciones, ¿no? La aplicación sin límite, el poder subir el límite, como bien decías, del 25 al 50 normal a un 100%, es decir, dejar la cuota cero. Y en todo caso, si no tengo cuota, solicitar el abono. La aplicación sin límite, estamos hablando de que el último ejercicio, que es el 15, que se ha reflejado en el impuesto del 16, las empresas españolas han reflejado aquí 16 millones de euros y en abono 65 millones de euros. Nos parece muy poco. No sé cómo lo percibís vosotros. A mí me cuesta como inspector, yo tampoco estoy... hacer un balance, o sea, un análisis de cuál era la expectativa que teníamos como agencia tributaria al respecto. Pero es cierto que pensábamos que iba a tener más repercusión. De todas formas, yo lo pongo en contexto. O sea, esto siempre que se introduce un incentivo donde al final tienes que abrirte mucho, y en especial a la agencia tributaria, que genera cierto temor, yo creo que la gente espera un poco hasta ver cómo va funcionando, qué grado de control existe, qué agilidad. Tienes que tener en cuenta que hay requisitos ahí. Yo entiendo que hay muchos requisitos que nos comentaban las grandes empresas que hacen poco atractivo este mecanismo para ellas. La necesidad de planificar a varios años y renunciar a un 20% de tu deducción, y a su vez que el fiscalista le comente al Consejo de Administración o al de Recursos Humanos que tiene que mantener la plantilla si no quiere que después le regularicen con intereses de demora en los años siguientes, genera un cierto temor que muchas veces la gente, o sea, la empresa hace que, bueno, pues mira, ¿para qué si realmente me lo voy a poder ir aplicando la deducción poco a poco? ¿Por qué no me meto en problemas? Claro, no digo que sea el único... No deja de ser una opción, es decir, dentro del impuesto se puede seguir acreditando deducción como hasta ahora y tener 18 años para poder aplicar ese crédito, o optar por esta vía cumpliendo todos los requisitos. Y hacerlo más rápido. Es una opción, efectivamente. Como decíamos, tú decides dentro de tu planificación si tú lo que quieres es aprovechar rápidamente estos créditos con estos requisitos, o si no lo... Pero yo creo que fundamentalmente es eso, es algo novedoso, algo con lo que no estábamos familiarizados, este mecanismo. Después se ha introducido también en el cine. Yo creo que poco a poco, pero fíjate que me hablabas de unas 65 millones, me parece que el número de solicitantes era 450, pero en los 2 años anteriores veníamos de 350 solicitantes y 30 y pico millones, es decir, se ha duplicado en cuestión de un año. Sí. Y en los años anteriores, el primero de ellos en el que se pudo aplicar, puesto que se generaban en el año 2013, tenías que esperar un año, y entonces no es hasta la declaración del año 2014, en el 25 de julio de 2015, cuando en principio puedes... Pues veníamos, me parece que era de algo menos de 300 solicitudes y unos 30 millones. Es decir, que la curva es bastante, ha mejorado bastante. Tendremos que ver, pero efectivamente, si esto no funciona, oye, lo que sí creo... No, la herramienta está funcionando, lo que pasa es que son pocos solicitantes, porque al final el presupuesto inicial, yo recuerdo también, hablando de presupuestos generales del Estado, a nivel de deducciones, en el primer análisis que se hizo desde el Gobierno es: de 300 millones subimos a 650, asumiendo que unos 350 vendrán por esta opción. Y nos hemos quedado muy cortos.
Claro. Entonces, al final, yo también lanzaría el mensaje de bueno, que la herramienta está ahí para utilizarla. Si no se utiliza, poco a poco pues irán reduciendo el presupuesto, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que intentar evitar, ¿no? Yo creo que se ha agilizado mucho el sistema. O sea, se está mejorando, con estas reuniones que hablábamos entre el Ministerio y la Agencia Tributaria, al final esa posibilidad de conseguir informes motivados de una manera ágil y urgente en situaciones donde al final te lo exige la propia normativa para poder beneficiarte de la deducción. El hecho de que la Agencia Tributaria haya agilizado los mecanismos de devolución para que en el plazo de 6 meses se estén devolviendo como un límite, esto yo creo que hace que lo hace más atractivo. Sí. Pero es verdad que hay que ponerlo en conocimiento de la gente y hay que tratar de... Pues este tipo de jornadas yo creo que sirven un poco para eso. Mira, hablamos de 2 cosas porque vamos un poquito mal de tiempo. Primero, carga de prueba para acreditar la deducción. Me gustaría que me explicaras un poco también cómo veis, dentro de las opciones que hay, qué herramientas hay para acreditar la deducción fiscal en el impuesto con seguridad adecuada, vamos. Acudir a los instrumentos típicos, los instrumentos que todos conocemos y que sirven para aportar seguridad jurídica al sistema, son básicamente el informe motivado vinculante que hemos estado hablando, tanto del MINECO como de órganos adscritos al mismo, el CEDETI. Este tipo de informes yo creo que es una herramienta muy importante y surge como consecuencia de la dificultad técnica que tenemos los inspectores ahora de calificar y controlar este incentivo. Se determinó la propia norma, yo creo de manera correcta, que existiese este mecanismo para que cualquier persona que quisiese blindarse de la calificación de un proyecto determinado ante la agencia tributaria pudiera acudir allí, aportar su documentación a través de las certificadoras correspondientes, la obtención del informe y tal, y pudiera finalmente obtener un informe motivado que, enseñándole a la agencia tributaria, te blindaba frente a la calificación. Es decir, es algo que se lleva a rajatabla porque en el momento en el que una comprobación aparece un informe motivado, pues no hay es que se tiene que acatar porque la propia ley te lo exige. Se establece también un segundo mecanismo, yo creo que menos utilizado, que es la posibilidad de consultar a la Dirección General de Tributos, también en relación con la calificación de las actividades de investigación y desarrollo, innovación tecnológica, y en este caso también se puede aportar, si se tiene, el informe motivado correspondiente. Y este caso también tiene carácter vinculante el informe motivado para la propia Dirección General de Tributos. Y finalmente está la vía del acuerdo previo de valoración. Es la la otra pata. Hasta ahora hablábamos de la calificación y es la posibilidad que tiene la agencia preguntarle a la agencia tributaria que cómo ve una determinada propuesta de valoración de la deducción, de los gastos y de la inversión, si entienden que deberían formar parte o no de la base de la deducción. De manera que si tú tienes estas 2 patas, cuando tú te enfrentas a una posible comprobación inspectora, pues no tienes más que enseñar esto y vas blindado frente a ello. Es decir, el mecanismo está ahí. ¿Es obligatorio? No, o sea, realmente son mecanismos que están ahí para dar seguridad jurídica y yo creo que son muy interesantes. De hecho, yo creo que es la única deducción que tiene, junto con la Patent Box, que tiene un híbrido, no el informe motivado, como hablábamos antes. Ahora lo comentamos también. Pero sí tienen ciertos mecanismos. Ahora, quien quiera ir a pecho descubierto también tiene la posibilidad de consignar su deducción en su declaración y después, si es cierto que cuando va o pedir un informe a una certificadora o al experto interno. O sea, no existe una obligación de acudir al informe motivado como tal, ni a la agencia tributaria, el acuerdo previo de valoración. Ahora, es cierto que esos informes tienen su importancia y su relevancia. O sea, hay mucha sentencia, mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene a decir que no vale con que la inspección cuestione mínimamente esos informes. Esos informes están hechos por expertos y como consecuencia de ello son prueba cualificada en cualquier juicio. Y como consecuencia de ello, si la agencia tributaria quiere destruirlo, tendrá que aportar un informe pericial que permita determinar que lo que se ha dicho en ese tipo de informe no lo es. Es cierto que en tema de software se ha flexibilizado, puesto que se entiende que sí tenemos gente dentro de la agencia tributaria, ingenieros con cualificación suficiente como para poder emitir informes que contrarresten los otros, pero o también en temas de bonificación del personal investigador, la persona adscrita exclusivamente a la actividad investigadora, pero en cualificación de proyectos como investigación y desarrollo e innovación tecnológica sí existe un cierto, pues nos vienen a decir sistemáticamente que cuando lo hemos intentado discutir nosotros con nuestros propios medios, que no teníamos la cualificación suficiente para ello. Claro, en este sentido, y disculpa, claro, las herramientas de las que estamos hablando son optativas, excepto en la aplicación de la monetización, que la herramienta es obligatoria al tener el informe motivado, o en bonificaciones de personal investigador por más de 10 investigadores, que el informe motivado también es obligatorio. En el resto de casos todo es optativo y efectivamente
Hay mucha jurisprudencia ya en este sentido que avala que cualquier medio de prueba aceptado en derecho es válido para acreditar la procedencia de la deducción. Y aquí podemos hablar perfectamente, La ¿no?, carga de la prueba. de un peritaje de parte, ¿no?, de un experto, de una certificadora. Ese tipo de documentación lo que hace es cambiar la carga de la prueba. Corresponde a la inspección demostrar que lo que se ha dicho efectivamente. Pero ese tipo de informes son válidos hasta cierto punto también para acreditar la procedencia de la deducción. Totalmente. Que no es obligatorio efectivamente ir al informe motivado. Claro, la agencia tributaria no se queda parada, dice, oye, estamos aquí en tal con nuestros propios medios, entonces intentamos articular mecanismos para poder obtener también nosotros informes que nos permitan desvirtuar la prueba pericial que nos aportan las empresas, el contribuyente en ese caso. Y en eso se está trabajando con el MINECO para intentar lograr un cauce que nos permita también optar a determinado tipo de informes. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Quería hablar también del Patent Box, pero viendo que hay bastantes preguntas y que vamos ajustaditos de tiempo, vamos a dar cabida ya a las preguntas, si te parece. A ver, empezamos por la primera. Base de deducción, proyecto CEDETI. Hacen referencia aquí a una consulta vinculante del 2013. Gastos reales directos. La cuantificación es cuestión hecho. Deberá ser probada con medios admitidos. Mayor detalle, gracias. Un poco telegrama, pero... Bueno, no sé, y a ver si intuyo un poco, si no, pues, o que lo reformule en voz alta o que después cuando estemos la comentamos. Yo entiendo que, claro, el informe que expide el CEDETI es un informe ex ante. Al final, antes de tú ponerte a hacer un proyecto, te dicen que de alguna manera eso que haces va a estar calificado como investigación, desarrollo, innovación tecnológica. ¿Qué pasa? Que después las cosas puede variar y entonces la inspección... es cierto que se dice que esos informes tendrían que tener carácter vinculante siempre que se ajusten a lo que se emitió a los datos que se dieron sobre los que se pronunció el CEDETI. Si se descubre de alguna manera o en sede de una comprobación se puede decir que ha existido una desviación, yo entiendo que de alguna manera se podría poder entender que no está blindado por el informe emitido por el CEDETI. Sí. Yo creo que no es lo normal, pero es cierto que hay que tener cuidado porque lo que no va a hacer la inspección es, si entra a comprobar y tiene por medios para acreditar que la calificación que se ha dado en el CEDETI ha variado, podría haber variado como consecuencia de que no se ajusta exactamente lo que se ha ejecutado conforme a lo que se aportó al CEDETI, pues de alguna manera la agencia tributaria entiendo que tendría que poder reaccionar frente a ello. Yo lo que añadiría aquí, intentando ver por dónde viene también la pregunta, efectivamente el informe motivado del CEDETI es un ex ante, lo que aparece en ese informe motivado es presupuesto financiable que no deducible. Entonces, en todo caso, los gastos financiables no tienen por qué ser deducibles y eso son situaciones o circunstancias de hecho que deberán acreditarse por cualquier medio de prueba aceptada en caso de una posible comprobación. Es decir, ¿cuál es la base de deducción? Entiendo que es no todo el presupuesto financiable de CEDETI, que aquí se habla, por ejemplo, de gastos indirectos, que se asume que un porcentaje en base a mi personal es lo que yo voy a poder financiar, pero eso no tiene una relación directa con lo que es deducible, claro, aunque ya hay una sentencia del Supremo, pero eso es otro tema. Efectivamente, tendrás que ponerte en sede de una comprobación a determinar qué parte del gasto de la inversión forma parte de la base de la deducción. Vale, intentamos ir un poquito rápido, Manuel, con todas las preguntas, ¿vale? ¿La Administración Tributaria tiene información sobre los informes del Ministerio y del CEDETI que han sido emitidos? Pues existía y existe, sí existe una interacción de manera que nos van pasando esos informes, pero en las reuniones, las últimas, es cierto que nos decían, nosotros se los pedíamos al MINECO para evitar para agilizar un poco todas las comprobaciones. Y aquellos que una vez que ya teníamos, incluso para el análisis de riesgo, para nosotros es importante saber y no someter a una comprobación a alguien que a lo mejor ya tiene un informe motivado. Sí, intentamos ir rápido, Manuel. O sea, es sí, ¿no? Sí, pero no funcionaba el mecanismo y le trasladamos hace poco la intención de que reactivasen un poco y nos trasladasen los informes. Por ejemplo, si finalmente se colaboraba con el MINECO para estos informes de urgencia, que nos lo trasladasen a nosotros para agilizar la monetización. Creo que es muy útil, pero a veces falla. Perfecto. Requisito de mantenimiento de plantilla para monetización. Un año puede ser plantilla total y el siguiente la plantilla de I+D, entiendo. Forma de verificar la plantilla de I+D. Aquí la pregunta entiendo que viene en la línea de, tú puedes escoger, ¿no?, cómo acreditar el mantenimiento de plantilla, sino a nivel global o de la plantilla de I+D.
Claro, te habla de plantilla media o plantilla total adscrito a actividades de investigación y desarrollo. La pregunta va en la línea de si puedo cambiar a mitad de partido el cómo interpreto. No sabría, no me atrevo a contestarte, pero me comprometo a verlo. No estamos, se me ocurre el tema de las opciones, pero no es una opción en sí. O sea, no es tú has optado por deducírtelo y lo que pasa es que después intenta. Intuitivamente me pide el cuerpo que tú mantengas lo que tú has optado para evitar que puedas. Pero no me atrevo a dar una solución y desconozco si existen consultas al respecto, pero me comprometo a mirarlo si... Yo quiero pensar que pasa un poco como a nivel contable, ¿no? Que puedes utilizar el criterio de vengo o el de pago, ¿no? Pero cambiar... Mezclarme... Generalmente tienes que mantener, porque al final es lo que te permite... Pero no lo sé, no sé... Vale, muy bien, seguimos. Aquí sí. ¿Es posible aplicar indistintamente en un mismo impuesto deducciones procedentes de un mismo año cuando existe parte monetizada y parte general? Gracias. A ver, esto es como un examen de... ¿Es posible aplicar indistintamente en un mismo ejercicio deducciones procedentes de un mismo año cuando existe parte monetizada y parte general? Y yo entiendo que se viene a referir que, por ejemplo, una deducción generada en el mismo ejercicio, una parte pueda ir por el 39.1, es decir, en la página 17, y la otra en la página 18, 39.2. Una parte monetizada y otra parte la dejo 18 años y tengo crédito. Yo entiendo que no habría problema. No dentro del mismo ejercicio en el que se ha generado, como sabéis, tenéis que esperar un año a... La cadencia del año, exacto. Pero yo entiendo que tú puedes aplicar primero... Sí, sí, yo entiendo que sí. Entiendo que no debería haber problema. Perfecto. Monetización. ¿Está previsto algún control en cuanto al cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del gasto en I+D en los siguientes 24 meses? Totalmente. O sea, al final el control de este requisito es muy importante y es necesario para poder aplicar, para poder tener derecho a la deducción. De manera que entiendo que se va a controlar, vamos, se controla, vamos. Cuando a ti te carga una empresa y tienes que controlar la deducción, fijaos que el tema del mantenimiento es relativamente frecuente en temas de deducciones y por tanto Yo de hecho doy fe que estamos recibiendo comprobaciones de cumplimiento de requisitos. Muy bien, ¿qué paso seguir si solicita monetización y transcurre el plazo prudencial sin respuesta para obtener requerimiento o resolución por parte de la Administración? Esto es como cuando en IRPF te preguntan ¿cómo va mi devolución? Yo entiendo que yo me dirigiría a la Administración para solicitar, a ver si ha habido algún problema. Pero realmente la agilidad, que tengo entendido que está siendo bastante alta y que se está resolviendo dentro de los plazos que se habían planteado. Si como consecuencia de esta solicitud resulta que salta algún riesgo, sabéis que nosotros nos movemos por riesgo, que hace que se entienda que tiene que ser objeto de comprobación, entonces nos movemos en otro escenario. A lo mejor puede ser este el caso. No todos los riesgos al final se comprueban, se utilizan criterios de eficiencia para determinar cuáles son más importantes que otros, pero puede ser este el motivo. Yo iría a la Administración y preguntaría si es que ha habido algún problema. Pero no hay más que eso. O sea, realmente no puedes hacer nada para agilizarlo, por así decirlo. Perfecto. Y vamos a la última. En revisiones de Patent Box, ¿han apreciado fallos en las aplicaciones? Por ejemplo, ¿cómo las aplican? Valoración de conocimiento, operación de empresas vinculadas. A ver, el tema del Patent Box es un incentivo muy potente, es un incentivo de salida, a diferencia de los gastos de la deducción por I+D+I, que se ha ido afinando y ha ido cambiando en los últimos años bastante, pero que realmente se ha apostado de una manera muy fuerte por él. Fallos en las aplicaciones. En las aplicaciones, no sé si las aplicaciones que tenemos nosotros a la hora de la solicitud. Entiendo que se referirá a la aplicación del incentivo. Sí. Es muy controvertido. Existe una dificultad enorme a la hora de determinar qué es un activo intangible. Hay unidades específicas en materia de valoración de activos intangibles dentro de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. Esto hace que sean relativamente difíciles de determinar y que generan cierta litigiosidad. Pero creo que funciona bastante bien y se están destinando cada vez más medios a lograr que la Patent Box pues, sea ágil. Pero, ¿cómo las aplican? La verdad es que cada vez hay más gente que se está acercando a él. Creo que
La Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2016 pues ya en su momento dio un avance muy importante para adaptarlo a la acción 5 BEPS y para potenciar la aplicación de la reducción sobre la base imponible a aquellos que efectivamente generaban el valor. Y creo que será muy utilizado en los próximos años. Es cierto que la agencia tributaria tendrá que potenciar un poco y facilitar, ya que no existe un informe motivado, sino la posibilidad solo de acudir a un acuerdo previo de valoración, deberá agilizar este mecanismo para hacerlo ciertamente atractivo al contribuyente. Pero es cierto que genera también mucho problema en cuanto a la valoración del activo intangible. Vale, perfecto. Pues lo dejamos aquí, Manuel, si te Muy bien. parece. Muchas gracias. Nada. Gracias.